Muy buenos días, mi nombre es Ian Mora, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy les voy a presentar un video con respecto a las bases neurofisiológicas que se dividen en la conciencia, el sueño, la vigilia, la atención, la memoria, el aprendizaje, el lenguaje, el juicio, el pensamiento, la personalidad, el estrés, los comportamientos emocionales, estados de ira, ansiedad, terror, serenidad, docilidad y comportamientos. Empecemos hablando con lo que se trata de las bases neurofisiológicas, que son respuestas del sistema nervioso a estímulos o situaciones por las cuales se generan las emociones. El sistema nervioso está presente en lo que se trata de todo el funcionamiento del cuerpo, por lo cual cualquier cambio puede afectar directamente en base al comportamiento. Además de esto, de que están todas las funciones corporales y de la conducta. Ante esto, cualquier cambio resultante es en la modificación de la función cerebral. Este tiene como un objetivo estar compuesto y funciona bajo un complejo sistema como producir cambios. En este caso podemos tomar de ejemplo las conductas. Empecemos hablando con lo que es la conciencia, que se trata de un estado fisiológico del sistema nervioso que varía según el dominio temporal y espacial de sus operaciones neuronales, permitiendo finalmente la aparición de conductas complejas y conscientes. Estas conductas complejas pueden ser cubiertas, como lo son los pensamientos, o no cubiertas, que se trata de las conductas motoras, y se pueden medir tanto a través de la observación directa del comportamiento como por neuroimagen funcional de la actividad cerebral relacionada con la tarea. Funcionalmente, la conciencia puede describirse mediante dos cualidades: el nivel de alerta aurosal y la experiencia de conciencia. El nivel de alerta es un nivel de energía o de activación corporal y psicológica que posee un individuo en un momento en específico. La ausencia de alerta, como por ejemplo durante el sueño o bajo una anestesia general, indicaría la ausencia de conciencia, por lo que una actividad fisiológica óptima es un requerimiento básico para poder procesar la información sensorial adecuada. Continuemos hablando con respecto a los sueños. Los sueños son bases neurofisiológicas que están relacionadas con las actividades estructurales cerebrales como el hipotálamo, el tálamo, la corteza cerebral y el tronco cerebral. En el sueño hay diversas etapas que se consideran entre sueños sin movimientos oculares rápidos como sueños con movimientos oculares rápidos. Con esto tenemos también los ciclos de sueño, que es el núcleo supraquiasmático en la zona del cerebro que recibe las señales de luz y de oscuridad. Estas señales son transmitidas al resto del cuerpo a través del sistema nervioso simpático y parasimpático. El hipotálamo, por su parte, se trata de la estructura del cerebro que contiene grupos de células nerviosas que controlan el sueño y el despertar. ¿Qué factores pueden llegar a afectar el sueño? Los malos hábitos de sueño, como el consumir alcohol, café o fumar por la noche. Los horarios de sueños irregulares, como lo son dormirse en horas diversas a través del día. Los malos hábitos dietéticos, el sedentarismo y el uso nocturno de dispositivos tecnológicos. La vigilia se considera un estado de conciencia que se caracteriza por la actividad neuronal en el hipotálamo posterior y el sistema reticular activador ascendente, conocido como SARA. La vigilia se produce por la comunicación entre neurotransmisores que surgen en el tronco encefálico. Los neurotransmisores de la vigilia se trata de la acetilcolina, histamina, orexina, noradrenalina, serotonina, glutamato y GABA. El hipotálamo posterior, que es importante para la activación cortical que desencadena la vigilia, y las comunicaciones neuronales que involucran el hipotálamo posterior controlando los cambios de vigilia a sueño y viceversa. Por otra parte, tenemos lo que se trata de la atención, que se encuentra en las actividades de redes neuronales del cerebro y el tronco cerebral.
Estas redes neuronales interactúan para procesar la información y dirigir los recursos neuronales a los estímulos más relevantes. Estas pueden caracterizarse de la siguiente manera. La atención es la capacidad de concentrar estímulos relevantes, siendo una función neuropsicológica al permitir identificar estímulos para procesarlos cognitivamente, que nos orienta hacia los estímulos relevantes y procesarlos para responder en consecuencia. ¿Cómo funciona la atención? Filtra y elimina gran parte de la información sensorial que llega al cuerpo. Esta permite seleccionar los estímulos más importantes o interesantes del ambiente externo o interno, además de que implica la interacción de redes neuronales corticales y subcorticales. Prosiguiendo también la corteza asociativa, es el final del trayecto de los procesos atencionales. Hablando de otro tema, tenemos lo que se trata de la memoria, que son las estructuras cerebrales y redes neuronales que permiten almacenar y recuperar información, componiéndose por estructuras cerebrales involucradas en la memoria, que es el hipocampo, la corteza prefrontal, la amígdala, el córtex temporal y los lóbulos frontales. Se trata de redes neuronales que se amplían en zonas cerebrales interconectadas, teniendo conexiones sinápticas que fortalecen y crean nuevas a partir de las experiencias. Permiten ciertas regiones neuronales generen cambios neuroquímicos y estructurales. Hay diferentes tipos de memoria, de los cuales mencionaré los siguientes, siendo la memoria a corto plazo, la cual retiene información por segundos; la memoria a largo plazo, la cual retiene información por minutos o años; la memoria implícita, que incluye recuerdos inconscientes y habilidades o destrezas; la memoria episódica, que guarda información personal como recuerdos y sensaciones; la memoria semántica, que guarda datos concretos como el nombre de una calle; la memoria procedural, la cual guarda movimientos y datos como saber montar una bicicleta. Tenemos por otro lado el aprendizaje, que son los procesos del cerebro que permiten adquirir, almacenar y recuperar información, lográndose a través de la atención, la percepción y la memoria. Se trata de un proceso neurofisiológico del aprendizaje, siendo una adquisición de información a través de los sentidos. Es la integración de la información de la corteza cerebral, evocando de memoria de los largos plazos, modificando el sistema nervioso por estímulos ambientales, fortaleciendo o debilitando las mismas conexiones neuronales y siendo unos factores que influyen en el aprendizaje, como lo son la inteligencia, los conocimientos previos, experiencias, motivaciones y emociones. Por su parte, tenemos también el lenguaje, que se trata de estudiar a través de la neurociencia cognitiva, la neurolingüística y la neurofilosofía. La neurociencia cognitiva estudia la relación entre la biología humana y las experiencias mentales, además de enfocarse en el cerebro y su conexión con el cuerpo. La neurolingüística estudia los mecanismos del cerebro, los cuales permiten la comprensión, producción y conocimientos abstractos del lenguaje. La neurofisiología estudia el comportamiento de las neuronas o grupos de neuronas, también teniendo la función del sistema nervioso dependiente de grupos de neuronas que trabajan en conjunto. Áreas cerebrales relacionadas con el lenguaje. Las áreas de Broca y Wernicke son áreas específicas del cerebro que cumplen funciones específicas, siendo el área de Broca, que se centra en el sistema gramatical, y las principales áreas cerebrales relacionadas con el lenguaje se encuentran en el hemisferio izquierdo. Por otro lado, tenemos lo que es el juicio, que son las bases neuronales que se toman a través de decisiones en una red compleja de neuronas, que incluye la corteza prefrontal, el cerebelo y las estructuras límbicas. La neurofisiología estudia el comportamiento de las neuronas y el estudio de las neuronas, ayudando a identificar enfermedades del sistema nervioso, registrando la actividad eléctrica o magnética de los sistemas del cuerpo. La neurociencia, a través de la toma de decisiones, es importante para evaluar las opciones y la toma basada en experiencias y objetivos futuros. Las emociones, por su parte, también son reacciones neurofisiológicas donde desencadenan
por un estímulo interno o externo para estas dichas tomas de decisiones. El sentimiento es la autopercepción de una emoción, siendo la expresión subjetiva de las emociones. Tenemos también lo que es el pensamiento, que es un proceso psicológico superior y específicamente humano, el cual siempre ha ocupado un título importante dentro de la ciencia psicológica, lo que ha motivado una rica diversidad teórica y metodológica en su abordaje y aprendizaje. Teniendo en cuenta lo antedicho, estas se pueden caracterizar de la siguiente forma: neurofisiología, que demuestra cómo los sistemas nerviosos producen la variedad de conductas que manifiestan los organismos y que además registran la actividad bioeléctrica del sistema nervioso. La personalidad se trata de un mecanismo cerebral que subyace a la personalidad de una persona, además estudiando el funcionamiento del sistema nervioso, incluyendo el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Los factores neurofisiológicos de la personalidad se trata de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina, además de la disposición de tomar riesgos, la respuesta a través del estrés y la bioquímica de los sistemas conductuales de recompensa y motivación y castigo. La neurofisiología de la conducta estudia cómo se genera, se transmiten y procesan las señales eléctricas y químicas en el cuerpo. La neurofisiología elemental estudia el comportamiento de neuronas o grupo de neuronas. Por su parte, el lado opuesto, como ya mencionamos, el estrés, que son las reacciones del cuerpo ante situaciones estresantes, las cuales activan el sistema nervioso vegetativo y el eje hipófisis suprarrental. Esta se divide en fases: la fase de alerta, que es la de liberación de adrenalina, de energía a los músculos; la fase de defensa o resistencia, que activa el cortisol para mantener los niveles de glucosa; y la fase de agotamiento, que alteran los niveles hormonales y el cuerpo se sobrecarga. ¿Qué puede afectar el estrés al cerebro? El estrés crónico puede dañar las neuronas del hipocampo, lo que puede causar pérdida de memoria, además de que pueden desequilibrar los circuitos neuronales que controlan la cognición, la toma de decisiones, el estado de ánimo y la ansiedad. ¿Qué reacciones físicas puede llegar a generar el estrés? Puede llegar a generar escalofríos, sudor, malestar, dolor de cabeza, ritmo cardíaco acelerado, vómitos, mareos, dolor en el pecho, respiración pesada, temblores, entre muchas otras. El comportamiento emocional son cambios que ocurren en el sistema nervioso y en las glándulas endocrinas cuando se experimentan emociones. Estos tienen unos componentes neurofisiológicos, los cuales podrían ser la taquicardia, sudoración, vasoconstricción, cambios en la respiración, secreciones hormonales, cambios en los niveles de los neurotransmisores, cambios en el tono muscular. ¿De qué tratan los procedimientos emocionales? Está relacionado con el funcionamiento de diversas estructuras cerebrales, como lo puede ser el tronco encefálico, el sistema límbico y el córtex prefrontal. ¿Cómo se llegan a producir estas? Los sentidos captan la información emocional y la envían al cerebro. Una vez llegado al cerebro, esta se llega a generar en el sistema límbico, generando las primeras emociones. La corteza prefrontal analiza y llega a regular dichas emociones, liberando neurotransmisores como la dopamina, serotonina y noradrenalina. El sistema nervioso autónomo induce cambios fisiológicos y la sensación posterior a estos cambios se trata de la emoción. Tenemos también lo que es estado de ira, que es una emoción que se asocia a los cambios en la actividad cerebral de manera autónoma y la presión arterial. ¿Cómo se puede generar en la actividad cerebral? Estando en una región cerebral antigua que es responsable de regular las reacciones ante el miedo y la agresión, estando relacionada con la atención a estímulos relacionados con la ira. La ira encubierta afecta las decisiones semánticas a través de la excitación visceral. La respuesta autónoma, por otra parte, aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica. Provoca un aumento de la actividad en el puente dorsal y una disminución de la actividad en los cortezas occipitotemporal y visual y parietal atencional.
¿Qué cambio fisiológico genera la ira? Provoca enrojecimiento de la cara, sudoración, acoloramiento y sensación de sofoco, además de provocar tensión muscular, especialmente en la zona de la boca, los puños, las manos y las zonas cervicales. La ira puede también generar problemas de digestión como diarrea, estreñimiento, vómito, náuseas o gases. Otro tema a hablar se trata de la ansiedad. La ansiedad es una experiencia universalmente conocida como la responsable ante situaciones que conmutan un riesgo. En este sentido, considerarse una ansiedad fisiológica puede desencadenar por medicamentos como lo puede ser la hormona tiroidea, que por ciertos descongestivos, por sustancias psicoactivas como la cafeína, o puede ser gatillada por enfermedades médicas. Una persona que curva un infarto agudo de miocardio experimenta ansiedad, o alguien que presenta una crisis de broncoespasmos. Por otro lado, finalmente tenemos lo que se trata del terror, que va de la mano junto a la ira, que genera respuestas fisiológicas corporales y conductuales, que aumenta el ritmo cardíaco, la sudoración, dilatación de las pupilas, así como la liberación de hormonas como el cortisol y la adrenalina. Cabe señalar que la adrenalina nos pone en un estado de vigilancia alta ante un estímulo amenazante, y el cortisol ayuda a los músculos a liberar más azúcar. Por la parte de los neurotransmisores, la serotonina es un neurotransmisor que influye en el miedo. Por otro lado, el GABA es un neurotransmisor que ralentiza o bloquea señales del cerebro. ¿Qué respuestas fisiológicas genera el miedo? La respiración acelerada, las pupilas dilatadas, aumento del ritmo cardíaco y la presión sanguínea, ponerse pálido o muy colorado, la ralentización o detención de la digestión, la pérdida de control de las esfínteres, la relajación de la vejiga, secarse la boca y visión con efecto túnel o pérdida de la audición. También tenemos lo que es la serenidad, que puede estar relacionada con el funcionamiento de estructuras cerebrales como el tronco encefálico, el sistema límbico y el córtex prefrontal. En el tronco encefálico se encarga de regular el sistema nervioso autónomo, modulando la excitación. El nervio vago, que parte del tronco encefálico, puede llegar a calmar el cuerpo. El sistema límbico, la amígdala, evalúa si es bueno o malo y registra experiencias emocionales. Y finalmente el hipocampo modula las tendencias hedonistas de la amígdala y puede activar el sistema nervioso parasimpático. El córtex prefrontal medio está conectado con la amígdala y el hemisferio derecho y se orienta hacia las emociones. El córtex prefrontal dorsaletal está unido al hipocampo y el hemisferio izquierdo. También tenemos lo que se trata de la docilidad, que se relaciona con el procesamiento de información que recibe el cerebro y elabora información a través de los sentidos. La neurociencia y el aprendizaje que genera la docilidad estudia cómo se procesan los conocimientos para crear estrategias y metodologías que mejoran la enseñanza, además de revolucionar conceptos como el desarrollo y la inteligencia. La plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro de adaptarse a las influencias del medio ambiente durante toda la vida. La neurociencia y las emociones, por su parte, genera docilidad al estudiar las emociones detonadas en un evento o en un estímulo emocionalmente competente. Las emociones aparecen evolutivamente como una condición de supervivencia para el bienestar y equilibrio homeostático de las especies. Finalmente tenemos lo que se trata del comportamiento, que son las bases neurofisiológicas del comportamiento, siendo estudios del sistema nervioso influyendo en la conducta, siendo esta disciplina enfocada en comprender cómo se generan, transmiten y procesan señales eléctricas y químicas en el cuerpo. La neurofisiología de la conducta estudia el sistema nervioso, incluyendo el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos, investigando cómo las neuronas se conectan entre sí para estimular o inhibir su actividad, además de analizar cómo se forman circuitos que procesan la información entrante y producen una respuesta.
La neurociencia conductual estudia las áreas y procesos del cerebro que subyacen a la conducta animal y humana, utilizando herramientas de investigación como la experiencia en animales y la investigación comparada, además de que posee aplicaciones prácticas para comprender trastornos químicos como el autismo o la esquizofrenia. Muchas gracias por su atención.